En este espacio informativo hemos seguido la historia de Paciano Rueda Canseco, quien ganó desde la cárcel el cargo de presidente municipal de Jesús Carranza, Veracruz, un encarcelamiento pues que ya había mostrado una gran serie de irregularidades antes de que el juez noveno de distrito con residencia en Coatzacoalcos hace unos días le otorgara un amparo y por el cual pues se ordena su libertad inmediata porque su detención, dice el juzgador, fue ilegal. Vamos a platicar nuevamente con su abogado, Arturo Nicolás, que nos acompaña por la línea telefónica. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Hola Pascal, buen día, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio como siempre. Bueno, pues la justicia federal tiene que entrar nuevamente al quite en Veracruz y pues determina que es ilegal el encarcelamiento de su defendido. Así es, como bien lo acabas de referir, el 30 de junio se concede el amparo al señor Paciano Rueda por medio del juicio de amparo 974 del 2021 por el juzgado noveno de distrito con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y se ordena ponerlo en inmediata libertad. El viernes, el juez de control nos notifica, porque nosotros también solicitamos que se diera cumplimiento a esta sentencia de amparo, y el juez nos notifica que no va a poner en libertad al señor Paciano Rueda hasta que el juez federal no se lo ordene, o bien hasta que la ejecutoria no haya causado estado. Es decir, hasta que no se haya agotado el recurso de revisión. Eso puede llevar 3 meses más. Sin embargo, quiero mencionarte algo especialmente grave. El propio viernes también fuimos notificados de la resolución de la denuncia de incumplimiento de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como tú sabes, el máximo tribunal en pleno declaró la invalidez del artículo 331 del Código Penal. Sí. Nosotros, esta resolución de la Suprema Corte es una ejecutoria, es una sentencia, que significa, y lo dice el juez de distrito en la resolución que nos notificó, se lo explica al juez de control, que el artículo 331, el que contiene ultrajes a la autoridad en Veracruz, ya fue expulsado del orden jurídico por contravenir la Constitución, y en la resolución de la denuncia que presentamos por incumplimiento a la declaratoria general de invalidez del artículo 331, el juez de distrito le explica al juez de control: tú detuviste al señor Paciano, le calificaste de legal la detención, lo retuviste y le dictaste auto de vinculación a proceso y medida cautelar por ultrajes a la autoridad. Ese delito ya fue declarado inválido y tú, juez de control, se lo sigues aplicando. Por lo tanto, le da 3 días al juez de control para que nos cite audiencia y lo apercibe, que en caso de no citar a las partes a audiencia, lo va a multar con 1,000 días de valor de unidad de medida y actualización, es decir, casi 100,000 pesos de multa si el juez de control insiste en incumplir. Y si el juez de control no cumple con lo que le está ordenando el juez de distrito en esta nueva resolución, el expediente es el 1/2022, si el juez de control no cumple con esta nueva ejecutoria del juez de distrito, lo va a multar y también lo apercibe, que de no cumplir en el plazo aludido se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con el trámite de inejecución que hemos iniciado. ¿Qué significa esto? De acuerdo al artículo 198 de la Ley de Amparo, en su párrafo cuarto establece que el juez de control, si continúa con esta omisión, deberá ser separado del cargo, y es lo que le dice el juez de distrito en la resolución. Tiene que ser separado del cargo la autoridad señalada como responsable, que es el juez de control, y será consignado ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de una sentencia de amparo. De acuerdo al artículo 267 de la Ley de Amparo, se establece que se impondrá pena de 5 a 10 años y multa de 100 a 1,000 días de salario en su caso, y destitución e inhabilitación de 5 a 10 años
para desempeñar un cargo público a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo. Es decir, el juez de control está a punto de ser consignado por el delito de incumplimiento de Se una está sentencia de amparo. arriesgando a mucho este juez. ¿Cuándo vencen los 3 días? Tengo entendido que se le iba a notificar el viernes, entonces son 3 días hábiles, a más tardar el miércoles nos tendría que estar citando a audiencia de cumplimiento de esta declaración en donde el juez declara que se ha incumplido la resolución del máximo tribunal del país. La Suprema Corte en pleno declaró inválido el artículo 331 y el juez de distrito le significa en esta resolución al juez de control: sigues aplicando al señor Paciano un artículo que ya fue expulsado del orden jurídico, que ya no existe. Fue expulsado en base al principio de supremacía constitucional. Este artículo viola la Constitución porque, como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia, vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, algo que los abogados veracruzanos señalamos desde el primer momento en el que entró en vigor este artículo. Licenciado, me queda poco más de un minuto para preguntarle, el martes, si cita a esta audiencia, ¿quedaría libre el ingeniero Paciano Rueda? Por orden del juez federal, el ingeniero tiene que quedar en libertad antes de este miércoles, si no el juez será consignado. Bueno, pues creo que está clarísimo y a esto se está arriesgando el juez, incumpliendo con una sentencia de la Suprema Corte, ¿verdad? Efectivamente, con una sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, este caso ha escalado. El propio presidente de la República señaló que se iba a resolver conforme a derecho. La semana pasada el gobernador del estado dijo en una entrevista que este asunto se iba a resolver conforme a derecho. Tenemos 2 sentencias de un juez federal que ordenan, una ponerlo en inmediata libertad y otra cumplir con la declaración de invalidez. Esto significa, le dice el juez también en la sentencia, que tuvo que haber sobreseído el proceso penal parcialmente en contra del señor Paciano desde hace varios meses y no lo ha hecho. Entonces, por esa razón, ahora ya está apercibido con una multa de casi 100,000 pesos y con una consignación ante un juez de distrito. Licenciado, ¿le parece que volvamos a hablar en la semana en función de cómo se den los hechos? Con todo gusto, Pascal, te agradezco mucho la oportunidad. Tu medio de comunicación es muy escuchado en todo el país y para nosotros es fundamental que la sociedad esté enterada de lo que está pasando en este caso. Pues muchas gracias, licenciado Arturo Nicolás, abogado de Paciano Rueda Canseco. Gracias, estamos en comunicación. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, bueno, pues ahí está este caso que siempre, desde el principio, nos pareció pues de lo más extraño todo lo que ha pasado con el ingeniero Paciano Rueda, quien desde la cárcel ganó el cargo y a pesar de que lo ganó, la justicia veracruzana se puso en medio para que no fuera puesto en libertad y no pudiese tomar posesión, que debió de haberlo hecho el pasado 1 de julio. Tomó posesión el alcalde suplente, que es primo del ingeniero Paciano Rueda, y él dijo, bueno, pues en cuanto Paciano Rueda termine la situación legal en la que está, pues él tomará posesión y es pues lo que mucha gente